se están agregando, bueno, antes que nada, pues el programa es Domingos en la Ciencia. Nosotros aquí en Tabasco le llamamos Días en la Ciencia. Es un programa de la Academia Mexicana de Ciencias en el cual, pues lógicamente es difundir los conocimientos científicos que muchos investigadores, así como el doctor Camilo Arancibia, que hablar del doctor nunca terminaríamos de mencionar, doctor en física, que actualmente es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Energías Renovables, SNIC 3, tiene un sinnúmero de publicaciones, artículos, innovaciones, en la parte, sobre todo, energía solar, y que les damos las gracias de antemano por su tiempo y por su esmero, y le cedo la palabra para que empecemos con la conferencia. Doctor, muchas gracias, y de todo corazón, gracias y amablemente porque nos va a compartir conocimiento. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Olmeca. Me da mucho gusto poder platicarles hoy de algunos temas de energía solar, como pues un vistazo introductorio general a lo que es la energía solar, con un poco de énfasis en los temas que yo me dedico. Independientemente de que mi trabajo de investigación implica aspectos muy técnicos, siempre me parece muy interesante los aspectos más básicos, más que tienen que ver con cómo se ha desarrollado la energía solar a través del tiempo. Entonces les voy a platicar también un poco de esas cosas. El índice de la presentación sí se ve bien, ¿verdad? Se ve muy claro, doctor. Muy bien, entonces el índice de la presentación, vamos a empezar hablando de historia y en particular vamos a hablar de las diferentes tecnologías solares y luego nos vamos a centrar un poco en el tema que es más, que está más en mi corazón, que son los concentradores solares y algunas de las aplicaciones importantes que tienen. Entonces, un poco de historia. Bueno, el ser humano, cuando comenzó en la época primitiva, contaba tan solo con su propia energía, la energía de sus manos. Y eso quiere decir unas 2000 calorías al día si comía bien ese día, si ese día conseguía qué comer. Entonces era una cantidad muy limitada de energía. El dominio del fuego por el ser humano, por las personas, fue un hito tremendo. Es decir, por primera vez había una fuente de energía diferente de sus propias manos y esta fuente de energía le permitió hacer muchas cosas. Le daba calor, le daba luz en las horas de oscuridad, eh, lo defendía de los animales y también una cosa que es muy, muy importante es que con el fuego empezó la cocina y mediante la cocina muchos alimentos que eran muy difíciles de digerir para el ser humano, por ejemplo la carne cruda o los tubérculos crudos, en fin, diferentes alimentos que eran difíciles de digerir se volvieron mucho más fáciles de digerir y entonces la gente podía asimilar esos nutrientes de manera más efectiva. Entonces el fuego ayudó a que de repente la nutrición humana mejorara sustancialmente. Además de no dejar de mencionar que el fuego también al cocinar los alimentos mata muchos microbios, lo cual obviamente tuvo un impacto en la salud. El siguiente paso importante en el desarrollo del dominio de las fuentes de energía por el ser humano fue el dominio de la potencia animal. Aquí vemos una imagen de un jeroglífico egipcio donde podemos ver dos campesinos trabajando y arando con una pareja de bueyes. Entonces, para darles una idea, este campesino que vemos acá, trabajando con sus propias manos, podría generar una potencia de alrededor de 50 watts. Y esta pareja de bueyes que están jalando del arado puede generar una potencia de 1000 watts o más, o sea, 20 veces o más la capacidad del ser humano. Entonces, esto fue otra revolución que hizo una diferencia gigantesca, sobre todo en la disponibilidad de alimentos para las personas. También fomentó mucho el comercio. Obviamente, al haber más producción, había excedente de cosas que intercambiar y entonces los animales también fueron muy importantes para poder hacer el comercio y también para mover algunas de las primeras máquinas, como podemos ver aquí un molino romano. Y entonces le dio otro salto fundamental a la tecnología energética humana. Aquí es interesante, es un detalle que no es poco importante, el hecho de que en América prácticamente no había animales, mamíferos grandes, domesticables, como para hacer estas funciones. Es decir, los grandes mamíferos en el continente americano se extinguieron mucho antes de las grandes civilizaciones.
Y entonces grandes civilizaciones del continente americano, como los mayas, los aztecas, no tenían esta fuente de energía. Entonces, por ejemplo, su comercio lo hacían cargando los productos a las espaldas de la gente, ¿no? Y eso lo hacía mucho menos productivo. Había una cierta excepción con los incas en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, que tenían a su disposición las llamas, que de todos modos no eran unos animales con una gran capacidad de carga. Entonces, después de esto, también se aprendió a dominar otras energías donde estaban disponibles, ¿no? La energía hidráulica para los molinos que funcionaban con los ríos y la energía eólica mediante los molinos de viento. Ahora, esos tipos de energía solo estaban disponibles en algunos lugares, es decir, tenía que haber un cauce de un río o una región con vientos que fueran más o menos fuertes y más o menos frecuentes. Entonces, también fue una revolución, pero esta no alcanzó a un porcentaje tan grande de la humanidad como las que acabo de mencionar. Y finalmente, después de muchos siglos de tener a disposición nada más estas tecnologías, empezó la utilización de los combustibles fósiles con el uso del carbón. Y el uso del carbón como combustible tiene una historia muy interesante porque su gran impulso comenzó en Inglaterra, donde la población había ido creciendo y pues la población necesitaba leña para cocinar, para calentarse, para las fundiciones de metales, para toda la industria que había, que todavía era pequeña, pero se consumía mucha leña al ir creciendo la población y en Inglaterra cada vez había menos bosques y entonces empezó a escasear la leña y ser muy costosa. Pero tuvieron, digamos, la suerte de que en Inglaterra había muchos depósitos de carbón a flor de tierra, fácilmente accesible. Entonces se empezó a extraer el carbón para quemarlo para los usos tradicionales, ¿no? Para calentarse, sobre todo en el invierno, ¿no? Para cocinar. Y entonces se fueron trabajando cada vez más las minas de carbón y se trabajaban a pura fuerza humana, ¿no? Y incluso era difícil meter animales a las minas porque pues no cabían muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, las minas, a medida que seguía creciendo la población y se iba consumiendo el carbón, se iban profundizando, porque ya no había tanto carbón en la superficie. Y entonces, a medida que llegaban a ciertas profundidades, se empezaban a inundar con agua de los mantos de los acuíferos subterráneos, con agua de la lluvia, y todo el esfuerzo que habían hecho para cavar una mina, eh, pues se terminaba su utilidad sin haberla podido explotar bien. Entonces empezaron a buscar maneras de cómo sacar el agua, cómo bombear el agua. Y bueno, la curiosidad científica de algunos estudiosos los llevó a la idea de que podían bombear o levantar el agua con fuego, decían ellos. Es decir, usar el calor para producir vapor y que este vapor moviera una máquina y que pudiera bombear el agua. Entonces, esta imagen es de una máquina de vapor diseñada por un científico que se llamó Newcomen, que se generalizó mucho en Inglaterra. Entonces, la primera aplicación fue del carbón, curiosamente, fue ayudar a extraer más carbón, ¿no? A quitar el agua de las minas. Pero una vez que, bueno, que además estas máquinas después fueron perfeccionadas por Watt, en fin, es una historia de más de 150 años de muchos investigadores con esta idea de ir haciendo máquinas de vapor y mejorándolas antes de que se pudieran tener las primeras máquinas de vapor verdaderamente útiles. Y entonces, pero una vez que se tenía estas máquinas y que funcionaban bien, se les ocurrió que era perfectamente factible conectar otras cosas a los mecanismos de estas máquinas y empezaron, por ejemplo, con los telares y con toda una serie de mecanismos en las industrias que fueron dando un gran impulso a la producción. Y eventualmente también se les ocurrió que se podían mover vehículos con el vapor, ¿no? Esta es la famosa locomotora de Stephenson, que entre los primeros diseños fue una que ganó una carrera, un concurso que se hizo para animar a la gente a que esta tecnología podía ser viable. Entonces compitieron diferentes investigadores con sus diseños. Y eso, pues sí, ya una vez que empezaron a ver estas máquinas de vapor, se empezaron a usar para otras cosas, como esta excavadora, y eventualmente toda esta gran producción tuvo salida a los mercados del mundo
a través del desarrollo de la navegación con vapor. Los primeros barcos de vapor capaces de cruzar el Atlántico y los océanos sin depender de que soplara el viento o no. Digo, estos todavía tenían velas porque aprovechaban el viento cuando lo había, pero cuando no había viento ya podían usar una caldera de vapor. Y entonces eso hizo una revolución al comercio, una globalización del comercio como no se había visto antes. Finalmente, llegamos a los petrolíferos a inicios del siglo XX y los derivados del petróleo permitieron hacer, por su gran poder calorífico, permitieron hacer motores más pequeños, más ligeros, más eficientes, y así empezamos a ver los medios de transporte como el automóvil, como los aviones. Eventualmente esto también se pudo aplicar en la industria. En lugar de mover las máquinas con carbón, se podía ahora utilizar otros combustibles como el gas natural, aunque el carbón se ha seguido usando hasta nuestros días porque es un combustible muy barato. Eventualmente también se pudo empezar a usar los combustibles fósiles para la generación de electricidad en gran escala. Ya se había comenzado a tener la electricidad hidráulica, pero como ya lo decíamos, no en todos los lados había cataratas o grandes ríos que permitieran generar grandes cantidades de electricidad. Entonces los combustibles fueron la solución. Aquí vamos una imagen de una turbina de gas que pues es uno de los sistemas más eficientes para generar electricidad y muy usado hoy en día. Entonces, de repente hubo una gran disponibilidad de electricidad y con ello empezaron a surgir una serie de dispositivos, aparatos que nos facilitan mucho la vida, le simplifican el trabajo a la gente, le dan entretenimiento, le dan información, la movilizan eh, y le permiten trabajar de maneras cada vez más rápidas y eficientes. Además, toda la tecnología que se pudo desarrollar gracias a esta disponibilidad de energía de los combustibles fósiles permitió, por ejemplo, lanzar cohetes y enviar satélites al espacio. Y estos satélites nos ayudaron a conocer el mundo y el universo mucho mejor, pero en términos económicos nos ayudaron a tener muchísima más capacidad de comunicación. Entonces, eso dio lugar a toda una serie de elementos sin los cuales el mundo de hoy no lo podemos imaginar. Toda una serie de aparatos, tecnologías, eventualmente la revolución digital y de la comunicación instantánea alrededor del mundo, que para nosotros hoy parecen muy naturales, pero que son fruto de todo este desarrollo. Entonces, todo este desarrollo que llevó decenas de miles de años, nos ha llevado a la sociedad en que vivimos, que fundamentalmente podemos decir que es una sociedad de energía. Somos grandes consumidores de energía y eso ha permitido un desarrollo de la humanidad a un nivel sin precedentes. Es sabido que los países que tienen más consumo de energía per cápita, pues tienen un mayor nivel de desarrollo humano, tienen más productividad, tienen más recursos. Entonces la energía es muy importante. Pero todo esto que ha sido tan benéfico para la humanidad, pues viene con un costo, no es gratis y hay un impacto en el medio ambiente. Cualquier actividad que hace el ser humano impacta el medio ambiente. Es un sueño pensar que no lo vamos a impactar. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para impactarlo menos? Aquí, pues el resultado es el efecto invernadero. Y les explico un poco brevemente. El efecto invernadero se llama así porque es más o menos como funcionan los invernaderos, que permiten tener plantas tropicales en lugares donde no hay un clima cálido. Y básicamente es algo que se produce en la atmósfera. La atmósfera es bastante transparente a la luz solar, deja entrar aproximadamente el 70% de la luz solar, y esta luz solar llega y se absorbe en la Tierra, en los océanos. Hay una parte que se refleja al espacio, pero hay una gran parte que se absorbe. Y una vez que se absorbe, calienta la Tierra, y la Tierra lo que hace es liberar calor en forma de rayos infrarrojos, es decir, radiación térmica. Y estos rayos infrarrojos, hay una peculiaridad de la atmósfera, que la atmósfera no es transparente al infrarrojo, es transparente a la luz del sol, que es visible, ultravioleta, muy cercano a infrarrojo, pero al infrarrojo térmico no es transparente. Entonces, cuando la Tierra empieza a emitir calor y este calor trata de salir, hay una parte que logra salir, pero hay otra parte que rebota y se queda, digamos, circulando en el sistema de la atmósfera y la Tierra.
Es decir, la atmósfera tiene un efecto retardante en esta salida de calor. Entonces, si no existiera la atmósfera de la Tierra, nosotros no podríamos vivir en ella porque, bueno, aparte de poder respirar, si no hubiera las componentes que llamamos gases de efecto invernadero, la Tierra estaría a temperaturas bajo cero todo el tiempo. Hay temperaturas por debajo de los 15 grados bajo cero, no habría lugares cálidos, no podría darse la vida en las condiciones que conocemos. Entonces es muy importante y hay un balance donde a lo largo de millones de años han existido más o menos las mismas cantidades de gases en la atmósfera. Pero a medida que quemamos combustibles fósiles, se liberan una serie de gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, pero también el metano. El metano tiene que ver con muchas actividades productivas, sobre todo la producción de alimentos en gran escala, y estos han venido creciendo a partir de la revolución industrial de una manera significativa. Estos gases lo que hacen es disminuir la transparencia de la atmósfera a esta radiación térmica y por lo tanto atrapar más calor. Son cambios de temperatura lentos, si quieren ustedes pensarlo así, son cambios pequeños. No estamos hablando de muchos grados, sino que estamos hablando de 1 grado, grado y medio. Nos preocuparía muchísimo llegar a 2 grados de cambio de temperatura, porque ese cambio de temperatura es solo la temperatura promedio, pero estos desbalances de temperatura producen en la atmósfera, que es un sistema muy complicado, efectos dramáticos, ¿no? Como el aumento de los huracanes, el aumento de las ondas frías, contradictoriamente, porque los efectos térmicos son también los que mueven toda la atmósfera, el ciclo del agua, en fin, tiene un efecto sobre todos los aspectos de la atmósfera, del mar, de la vida en la Tierra. Entonces es una situación sumamente preocupante. El consumo mundial de energía ha venido aumentando desde 1850 aproximadamente de manera pues dramática. Esta franja que pueden ver aquí en café claro es la biomasa tradicional, que nunca ha dejado de usarse, es decir, la quema de leña, que mucha gente en el mundo sigue dependiendo para su vida cotidiana de la leña o de otros desperdicios que pueda quemar para cocinar, para tener calor, ¿no? Pero a partir de mediados del siglo XIX empieza a acelerarse el consumo de carbón, que en nuestros tiempos ya está llegando a una meseta, ya no va a aumentar previsiblemente mucho en los próximos tiempos. Y a partir del inicio del siglo XX empieza el petróleo, el gas natural, también a partir de los años 50 la energía nuclear, pero de manera muy importante, a partir sobre todo de los 70, empieza toda esta franja de arriba que es, a desarrollarse fuertemente esta franja de arriba que es la energía renovable. Y este gran problema que tenemos del calentamiento global, la parte muy positiva es que sí tenemos una solución. Entonces vean ustedes como la energía renovable, que es aquella del viento, de la solar, los biocombustibles modernos y otras tecnologías, cada vez ocupan un porcentaje mayor de la producción de la energía, aunque han seguido creciendo el consumo de combustibles fósiles simplemente porque la economía del mundo ha seguido creciendo, la cantidad de población también. Sin embargo, un aspecto muy positivo es que de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía se prevé que en esta década, o sea, antes del 2030, se va a llegar a un máximo del consumo de combustibles fósiles y luego van a empezar a bajar. Obviamente son predicciones que pueden variar un poco, pero se espera que el petróleo y el gas empiecen a dejar de consumirse tanto y empiecen a ser sustituidos por las energías renovables, cada vez de manera más fuerte. De hecho, esa sustitución ya está ocurriendo. Hay mucha electricidad que ya se está generando con energías renovables. Eso es una excelente noticia y es un muy buen presagio para el futuro. Entonces, nos interesa aquí hablar de la energía solar. Y mucha gente pone como los primeros ejemplos de energía solar este que es bonito. En el año 212 a.C., los romanos ya llevaban una larga historia de conflictos con la otra potencia dominante del mar Mediterráneo, que era la ciudad de Cartago, que era una cultura de origen fenicio y que habían sido dominantes en el Mediterráneo, en el comercio
Y a medida que los romanos iban creciendo como sociedad, empezaron a entrar en competencia con los cartagineses y se convirtieron en sus enemigos mortales. En el año 212 a.C., esta parte de Sicilia estaba bajo dominio cartaginés y en particular eh, la ciudad donde vivía Arquímedes, que era la ciudad de Siracusa, fue atacada por los romanos que trataron de conquistarla. Entonces la leyenda dice que Arquímedes diseñó un sistema de espejos para que desde las murallas de la ciudad, que era un puerto, pudieran quemar los barcos romanos que venían a invadirla. Y entonces así a lo largo de un buen número de años, los ingeniosos inventos de Arquímedes mantuvieron a la ciudad a salvo. Al final, eh, la caída de Siracusa fue inevitable y se dice también que Arquímedes pues estaba tan concentrado en su trabajo que cuando llegó un soldado romano a detenerlo, le dijo, no, espérate que estoy trabajando, no me interrumpas en este momento, y el soldado, enojado, lo mató. Independientemente de la veracidad de estas historias, sí sabemos que esta hazaña de Arquímedes de quemar a distancia con un espejo concentrador es perfectamente posible. O sea, incluso podemos haber visto tal vez programas en televisión donde han puesto a prueba esta idea. No es muy claro qué tan fácil sea hacerlo con barcos que se mueven en el mar, en fin, pero lo que nos dice es que por lo menos los espejos es muy probable que los hayan usado mínimamente para deslumbrar a las tripulaciones de estos barcos y hacerles más difícil el combate. Y nos habla también de que la idea de la utilización de la energía solar ya estaba muy establecida en la mente de la gente. Pero las primeras aplicaciones ya como intentos de hacer cosas con energía solar a nivel industrial vienen en la segunda mitad del siglo XIX. Hay un par de investigadores franceses, Mouchot y Pif, que inventaron una serie de boilers solares, por ejemplo, como pequeñas máquinas de vapor solares. Entonces aquí vemos un espejo curvo que está enfocando los rayos del sol en una caldera cilíndrica. Y entonces el vapor producido sirve para mover una pequeña máquina de vapor que mueve una imprenta y en la imprenta estaban imprimiendo propaganda de su producto. Entonces se dice que no vendieron muchos equipos, sobre todo tuvieron curiosos, y mucha gente le dio curiosidad, pero poca gente estuvo interesada en invertir. Sí tuvieron en algún momento incluso apoyo del gobierno francés, pero digamos que no llegaron a una comercialización masiva de sus productos. Ya casi cerrando el siglo, empezaron también trabajos en Estados Unidos y en Inglaterra. Aquí vemos el motor solar de Ericsson de 1883, que está aquí mostrado como un sistema de bombeo de agua, ¿no? Y la primera planta solar, ya con fines industriales en el mundo, que se demostró y que fue una realidad, fue una planta desarrollada entre ingleses y un investigador alemán en Egipto. La idea era que en Egipto, pues sabemos que el Valle del Nilo es muy fértil y es fértil porque el Nilo se desborda y inunda y deja residuos orgánicos en todas las tierras que inunda. Pero si se aleja uno de las tierras fértiles que rodean al Nilo, ya a relativamente poca distancia lo que hay es desierto. Entonces la idea era poder bombear agua, usar este tipo de máquinas impulsadas con energía solar, nuevamente producir vapor con el sol para mover una máquina de vapor y bombear con este mecanismo, bombear agua. Y esto tenía mucho sentido, era una idea interesante porque en aquella época el algodón era un producto industrialmente muy importante, como lo sigue siendo, y se cultivaba bastante algodón en Egipto. Pero debido a lo que yo mencionaba, de que ya alejándose un poco del Nilo, las tierras son desérticas, se les ocurría que era una manera de aumentar la superficie cultivable de algodón irrigando mediante este tipo de sistemas con energía solar. Entonces sí echaron a andar una planta que funcionaba, pero luego comenzó la Primera Guerra Mundial y este esfuerzo se vio interrumpido. Y la Primera Guerra Mundial también tuvo el efecto de hacer que cada vez más para los esfuerzos de guerra se perfeccionaran también los vehículos de gasolina y los aviones, y entonces empezó a haber una predominancia cada vez mayor de
los derivados del petróleo como combustibles. Y entonces estas instalaciones solares dejaron de ser atractivas porque no podían competir con la gran contenido energético que tienen los petrolíferos. Entonces, hubo que esperar, digamos, ya a la segunda mitad del siglo XX para que empezaran a generalizarse las tecnologías solares. Y vamos a hablar ahorita de algunas de las tecnologías principales. La conversión de energía solar normalmente la podemos dividir en dos tipos de sistemas principales que existen desde hace mucho tiempo, que son los sistemas fotovoltaicos, que serían en realidad lo que casi todos conocemos como paneles solares, y los sistemas fototérmicos, que a veces hay algunos que tienen un aspecto muy parecido, pero son diferentes. Los fotovoltaicos convierten la luz solar directamente en electricidad. Los fototérmicos la convierten en calor. Y más recientemente, y todavía a un nivel muy experimental, están los sistemas químicos solares. Hablando, por ejemplo, de los paneles fotovoltaicos, la tecnología solar fotovoltaica, creo que cada vez es más común y la hemos visto mucho. Son sistemas muy prácticos, son modulares, se pueden instalar, por ejemplo, en fachadas de edificios, en techos, o en techos de tiendas o de estacionamientos para techar estacionamientos, pero también en grandes plantas. Esta imagen es, por ejemplo, tiene que ver con la primera fase de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, que está en Sonora, que es, cuando esté concluida, tendrá una capacidad de más de 1000 megawatts, y entonces será la planta fotovoltaica una de las más grandes del mundo y desde luego de Latinoamérica. Entonces, los fotovoltaicos nos permiten generar tanto estas grandes plantas como aplicaciones pequeñas, ¿no? Incluso una celda solar muy pequeñita se puede instalar, por ejemplo, en una calculadora u otros dispositivos de mano que permiten no usar baterías desechables, por ejemplo, ¿no? Entonces, el efecto fotovoltaico es un fenómeno que depende de las características de los materiales. La mayoría de las celdas solares están hechas de silicio, y el silicio se acomoda en una red de átomos que están unidos fuertemente entre sí, y este silicio cristalino entonces tiene átomos de silicio unidos por enlaces con dos electrones. Entonces, cuando se meten impurezas en pequeñas cantidades en estos materiales, se le pueden poner impurezas de átomos que tengan más electrones que el silicio, y entonces puede haber un átomo que tenga un electrón más, y entonces ese átomo va a amarrarse nuevamente a los otros átomos mediante enlaces covalentes con dos electrones, pero le va a quedar sobrando un electrón, y este electrón, en lugar de quedar amarrado a los átomos, va a quedar como libre, como si fuera un electrón de un metal, o sea, va a poder conducir la electricidad. Pero también pasa que se puede dopar para hacer un semiconductor tipo P, tipo positivo que se llama, el anterior era tipo N, tipo negativo, se le contamina con una pequeña cantidad de átomos que tengan un electrón menos que el silicio. Y entonces, nuevamente va a haber enlaces dobles, pero va a faltar un electrón. Y entonces eso es lo que llamamos un hueco, porque es como una carga, una ausencia de un electrón, y esa ausencia de electrón también se puede mover, brincar como los electrones pueden brincar de un átomo a otro, y esta ausencia de electrón, este hueco, se puede mover también. Entonces también es una manera de hablar de una conducción eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una celda fotovoltaica requiere un material tipo negativo y uno tipo positivo, formando un sándwich. Y entonces cuando la luz solar pega en este material, ayuda o libera, da energía que libera electrones de la parte del material tipo N, y estos electrones se sienten atraídos hacia la región donde hay ausencia donde hay una cierta escasez de cargas negativas, donde hay deficiencias de electrones. Y entonces se genera una corriente eléctrica que obviamente la podemos usar para muchas cosas. Entonces,
Ese es un tipo de tecnología solar y que está difundiéndose muy rápidamente por el mundo, o sea, está creciendo a gran velocidad y que nos sirve, pero que nos sirve básicamente para generar electricidad. Hay otras tecnologías menos avanzadas, digamos, incluso muy antiguas, como las estufas solares. Las estufas solares, las primeras ideas de estufas solares vienen del siglo XIX o incluso del siglo XVIII y se basan precisamente en que la gente entendió que había un efecto invernadero. Es básicamente el efecto invernadero. Entonces hagan de cuenta que tenemos una caja, que puede ser una caja de cartón, y luego con una capa aislante, algún material que aísle el calor, que no lo deje escapar con facilidad, y luego una superficie pintada de negro. A esto le ponemos una cubierta de vidrio, que es importante, porque entonces llegan los rayos solares, pasan a través del vidrio, calientan la superficie, y esta superficie absorbe la luz, se calienta y nuevamente va a radiar calor, va a liberar calor, y este calor en forma de ondas infrarrojas no va a lograr fácilmente atravesar el vidrio, porque el vidrio, al igual que la atmósfera, es muy transparente para la luz visible y para la luz solar en general, pero no es muy transparente para las ondas de calor. Y entonces el calor se tiende a quedar acumulado. Incluso en el siglo XIX, algunos científicos experimentaron con poner una caja de estas adentro de otra caja de estas, o poner una doble capa de vidrio, y pudieron alcanzar temperaturas incluso arriba de los 100 grados con este tipo de dispositivos. Entonces rápidamente se entendió que se podían usar como una forma de estufa, metiendo dentro de este sistema una olla pintada de negro. Hay diseños más sofisticados, por ejemplo, este que usa una especie de concentrador solar prismático, que en realidad puede ser lámina de metal o puede ser un cartón recubierto de un material reflejante. Y lo que tenemos aquí es una olla que es una olla de vidrio, como un refractario, que adentro tiene una olla metálica pintada de negro. Entonces, este no está encerrado en una caja, pero la olla sí está encerrada dentro de una cubierta de vidrio. Y entonces eso nos permite retener el calor y mejorar el funcionamiento de estos sistemas, lograr que alcancen más altas temperaturas. Las estufas solares funcionan muy bien. El cocimiento no es rápido, es lento, pero eso también hace que las cualidades nutritivas de los alimentos se mantengan mejor. Y se usan mucho en algunos países como la India. Eh, Otra tecnología que nos es probablemente familiar y que también es muy común es la de los calentadores solares de agua, lo que conocemos como calentadores solares planos. Básicamente lo que tenemos es un calentador, esto que se ve azul aquí, y un tanque de almacenamiento. Este es un tanque que para almacenar el agua caliente, y es un tanque aislado, también tiene una capa de aislamiento, es decir, es un tanque dentro de otro tanque, y nos sirve para que el agua que calentamos mediante el sol se mantenga caliente durante horas. Y entonces lo que significa eso es que podemos bañarnos en la mañana con agua que se calentó el día anterior. ¿Y cómo funcionan? Bueno, lo que tenemos es nuevamente una caja y una cubierta de vidrio para retener el calor. Aquí se ve como cortada esta cubierta, porque debajo de esta cubierta lo que estamos mostrando es que hay una red de tuberías que se unen a un cabezal, a una conexión de entrada, y que están soldadas a una placa metálica o unidas fuertemente con una placa metálica que está pintada de negro para que absorba la luz solar. Luego, el calor absorbido en la placa se conduce hacia los tubos de cobre por donde circula el agua, que también están pintados de negro. Y finalmente la caja tiene, aquí podemos ver en este corte, una capa de aislamiento para que no se pierda tanto calor por la parte de atrás. Entonces, si este sistema está bien aislado, nos puede fácilmente entregar agua caliente a 50 grados, es decir, una temperatura mayor de la que la gente usa para bañarse, ¿no? Si hablamos de colectores solares planos ya muy tecnológicos, digamos, ya más costosos, sí pueden llegar a temperaturas de 70 o incluso 90 grados. Este tipo de sistemas funcionan por el efecto termosifón, es decir, entra agua fría al colector, entra a estos tubos, se calienta y luego al calentarse tiene una mayor flotación que el agua fría y entonces tiende a subir y entrar por la parte superior del tanque de almacenamiento, mientras que el agua fría que está en la parte de abajo del tanque tiende a bajar y entonces se establece un cierto efecto de sifón
que requiere obviamente que el tanque esté más arriba a una cierta distancia que el calentador solar, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología es muy común, se viene aplicando aproximadamente desde los años 20 y hay países como Japón o Israel donde realmente se ha generalizado muchísimo. El país que más lo usa es una isla en el Mediterráneo, la isla de Chipre, donde la población tiene prácticamente un colector solar por habitante, ¿no? En México todavía estamos muy lejos de eso, hay un gran mercado para que se siga desarrollando. Y tenemos algunas de las empresas más importantes en Latinoamérica en estos temas de fabricación de calentadores solares que incluso se exportan desde México a los Estados Unidos. Otro tipo de calentador de agua es el colector de tubos evacuados. Se parece, pero la diferencia es que lo que tenemos son tubos encerrados en una cubierta de vidrio, ¿no? Y estos tubos se calientan, pero están sellados, tienen como un bulbo y dentro tienen un material, un líquido, como un glicol que se evapore a una temperatura relativamente baja. Entonces el líquido se evapora por el calor, sube y aquí en el bulbo se condensa porque esta parte del bulbo está insertada en los tanques de agua, ¿no? Y entonces ahí libera su calor, el vapor se condensa, baja y otra vez regresa para calentarse en un tipo de circulación por evaporación y condensación, ¿no? Así se ven estos tubos en la realidad y aquí vemos un corte, digamos, donde al termotanque se le ha quitado su capa de almacenamiento, perdón, de aislamiento y se han quitado algunos tubos de aquí del arreglo para que se vea mejor. Este tipo de tecnologías de temperaturas no tan altas pueden usarse mucho en procesos industriales, en la industria de alimentos, textil, papel, muchas industrias donde se requiere agua caliente o se requiere vapor. Obviamente también la industria hotelera usa mucha agua caliente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una planta donde los colectores calientan aire, en realidad, para secar chile. Y también aquí vemos una planta con concentradores solares para generar vapor, para pasteurización. Entonces, podemos ver que hay una variedad de aplicaciones de los colectores solares térmicos. Y hablando de concentradores solares, vamos a ver un poco de qué se trata esta tecnología. Los concentradores solares básicamente los podemos imaginar como espejos donde llega la radiación solar y es enfocada. En este caso, por ejemplo, a mano izquierda vemos un plato parabólico que está concentrando la luz solar en un receptor donde tenemos un motor, una máquina térmica que funciona con calor. Entonces, ¿cuál es la idea de concentrar la radiación solar? La idea es la siguiente, se puede hacer ya sea con espejos o con lentes, aunque lo más común en realidad son los espejos, son más convenientes, pesan menos que las lentes normalmente, o en fin, hay una serie de razones por las cuales los espejos han resultado más prácticos. Pero ¿cuál es la idea aquí? Bueno, la idea es que la luz solar, la energía que nos llega del sol, no alcanza valores muy altos. En cada metro cuadrado de suelo no va a llegar casi nunca más de 1000 watts. Y esto no es mucha energía. Y nos damos cuenta que no es mucha energía por el simple hecho de que si fuera mucho, no podríamos pararnos bajo el sol. O sea, nos quemaríamos, nos moriríamos, nos deshidrataríamos instantáneamente, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de radiación solar suficiente para que el planeta esté a una temperatura que permite la vida y suficiente para que pues no nos evaporemos como Drácula al salir al sol, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como ya vimos, con esa radiación, que no es muy intensa, podemos lograr calentar agua a 50 grados o producir a lo mejor vapor a 110 grados, temperaturas relativamente bajas. Pero ¿qué pasa si necesitamos temperaturas más altas o grandes densidades de energía? Bueno, lo que hacemos con un espejo es captar esta radiación solar relativamente baja y enfocarla en un área más pequeña. Entonces, al enfocarla en un área más pequeña, podemos definir una razón de concentración, que es el área de captación entre el área del receptor. Al enfocarla en este receptor, lo que estamos haciendo es aumentar mucho su intensidad. Entonces, de tener una intensidad de 1000 watts por metro cuadrado, si tenemos un factor de concentración de 10, entonces ya tenemos 10.000 watts en cada metro cuadrado de este receptor más pequeño. Entonces, estamos aumentando la densidad de la energía.
Y creo que muchos hemos visto alguna vez el efecto de tomar una lupa y usarla para quemar un papel, por ejemplo, ¿no? Y cómo se puede prender fuego gracias a que enfocamos los rayos solares y aumentamos su densidad de energía. Entonces, en los colectores solares para propósitos industriales, lo que se hace es enfocar los rayos. Este es un ejemplo de un canal parabólico. Es una canaleta, pero con forma de parábola. Y este espejo lo que hace es enfocar en un tubo por donde estamos haciendo circular el fluido que queremos calentar. Entonces, así se ven los colectores solares en las plantas. Y ya si los vemos de cerca, lo que vemos es que lo que tienen es un tubo evacuado en su receptor. Es decir, un tubo pintado de negro con una cubierta de vidrio que le reduce la cantidad de pérdidas de energía y por lo tanto le permite alcanzar temperaturas mucho más altas. Con un colector de este tipo, sí podemos fácilmente, con un buen diseño y un colector de buena calidad, llegar a los 350 grados Celsius. Entonces ya esto permite hacer otras cosas con la energía solar. Desde luego que ¿por qué no nos conviene usar concentradores solares para cualquier cosa que se nos ocurra? Por ejemplo, para calentar agua para bañarnos. No conviene porque los concentradores solares necesitan seguir al sol y esto implica que tienen que tener unos mecanismos que son más costosos que simplemente instalar un colector fijo en el techo de una casa. Entonces, son estructuras más complejas y mucho más costosas. Por lo tanto, hay que usarlas si lo que necesitamos son altas temperaturas. También hay otros tipos de diseños donde en lugar de tener un solo espejo concentrador, podemos tener muchos espejos planos orientados y que se mueven independientemente unos de otros para enfocar en un receptor, como los Fresnel lineal que estamos viendo aquí. Es una tecnología que no se ha aplicado tanto, pero que también es de mucho interés. Entonces, la aplicación más connotada hasta la fecha de los concentradores solares es la generación de electricidad termosolar. Y se basan en generar electricidad a través de producir vapor y hacer pasar ese vapor por una turbina de vapor para dar vueltas a esta turbina. Lo podríamos imaginar como un molino. Entonces, el vapor entra a alta presión y pega en las aspas de estas ruedas y hace girar el eje de la turbina y ese eje eventualmente pues está conectado a un generador eléctrico donde se produce la electricidad. Es exactamente la manera en que se genera la electricidad también con los combustibles fósiles y la gran diferencia es este vapor que necesitamos a alta presión, ¿cómo lo producimos? ¿Con qué tipo de calor? Si con calor de combustóleo, de carbón, de gas natural, o si lo utilizamos mediante energía solar. Así se ve una planta de canales parabólicos para producción de electricidad mediante energía solar. Tenemos un campo solar, tenemos tanques de almacenamiento. Entonces aquí calentamos un fluido que funcione bien a altas temperaturas, por ejemplo, un aceite térmico. Y ese aceite térmico, el calor lo podemos almacenar en estos tanques en un fluido de almacenamiento bueno, un tanque caliente y un tanque frío. Pero también lo podemos usar directamente para producir vapor que mueva la turbina, ¿no? La ventaja es que estos tanques de almacenamiento pueden ser muy grandes, tal como se ve en la foto. Aquí vemos el tamaño de los tanques. Y quiere decir que pueden almacenar energía de calor para muchas horas. Entonces, cuando no hay sol, se cierran estas válvulas y lo que se hace es calentar el aceite térmico con el calor que hay almacenado en el fluido de los tanques y seguir generando electricidad cuando no haya sol. Es lo mismo que pasa en lo que se conoce como una planta de torre central. Tenemos tanques de almacenamiento, un campo de colectores solares que calientan. Y entonces tenemos el uso directo de la energía solar durante las horas del día, donde hay sol, pero además parte de esta energía solar sobrante la estamos almacenando para usarla en las primeras horas de la noche. Desde 2006 empezaron a desarrollar las plantas comerciales de torre central. Y hoy en día este es un bonito ejemplo porque es la primera planta de torre central en América Latina. Tiene una capacidad de 110 megawatts térmicos, combinada también con otra planta de fotovoltaicos. Lo interesante de esto es que se puede almacenar en sales fundidas calor para 17 horas y media. Es decir, que cuando se mete el sol en la noche, se puede generar electricidad durante 17 horas. Obviamente la noche no dura tanto, aún en ausencia de luz solar.
Entonces, esto contradice totalmente lo que se suele decir de que la energía solar solo funciona cuando hay sol. En este caso, no tiene nada de verdadero. Este es un ejemplo de los helióstatos. Cada uno de estos helióstatos tiene mecanismos de movimiento para estar siguiendo al sol independientemente y enfocar todos sus rayos en lo alto de esta torre. Y ahí es donde está el receptor. En fin, brevemente les comento que en México pues tenemos un excelente recurso solar, como nos muestra este mapa de por acá, y por lo tanto ha habido esfuerzos a lo largo de los años. En los años 80, el Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrolló una pequeña planta de pruebas. Digamos, no era pequeña para la época y estaban muy en el momento histórico adecuado, pero se siguió haciendo experimentación durante muchos años, pero no fue una tecnología que lograra, digamos, penetrar o que lograra todavía volverse comercial. En años más recientes desarrollamos una instalación experimental en Temisco, Morelos, en mi instituto, que es un horno solar. El horno solar tiene un helióstato que enfoca el sol y lo manda a un concentrador que está dentro de un laboratorio. Así este concentrador no tiene que seguir al sol y su zona focal está fija, y ahí podemos hacer una serie de experimentos muy interesantes. Principalmente estamos desarrollando reactores químicos para usar la energía solar para procesos químicos. Este es un ejemplo de una placa de acero que se puede perforar con este concentrador en menos de un minuto. Esta es pues una foto donde se ve cómo la radiación solar ya logró atravesar para la parte de atrás de esta placa, ¿no? También se ha desarrollado una instalación experimental en Hermosillo, Sonora. En fin, creo que está bien que por hoy le dejemos acá esta presentación y simplemente pues darles gracias por su atención. No voy a sacar alguna conclusión de esta presentación, voy a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones y lo piensen por su cuenta. Cada quien tendrá su opinión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Si nos permite una sesión de preguntas y respuestas, brevemente. Sí, adelante. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Por favor. Si algún joven estudiante, algún profesor investigador también nos agradecemos que está con nosotros aquí el programa de Domingos en la Ciencia, también de Colima. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta, doctor. A mí me llama la atención, bueno, en lo particular yo me quedé con la energía solar, básicamente con la fotovoltaica, ahorita con lo que veo de los concentradores solares. Lo que nos mostraba acá es el final, más o menos el costo, más o menos en cuánto anda, más o menos una estimación. Bueno, vamos a ver aquí una gráfica rápido que traigo aquí a mano, que es buena para esa pregunta. Y esto nos muestra, digamos, no sé si se alcance a ver, pero cada panel Sí se ve. tiene los años, sí, de 2010 a 2021, y se ve cómo han ido bajando los costos de producción de electricidad. Esta franja horizontal oscura es más o menos el rango de los costos de producción de electricidad con combustibles derivados del petróleo o gas. Entonces, podemos ver que hace ya unos pocos años los costos de los fotovoltaicos llegaron por debajo de los costos de los combustibles fósiles, ¿no? O muy cerca del rango más bajo. Igual pasó con la eólica mar adentro, no tanto así con la eólica tierra adentro, pero por lo menos ya están debajo del costo medio. A la energía solar concentrada le ha costado más trabajo llegar a eso, pero en los últimos años ya empieza a entrar también en ese rango. Entonces, la razón por la cual no se ha difundido hay varias razones. Los paneles fotovoltaicos se han abaratado muchísimo. Con la tecnología china, realmente han inundado el mercado con paneles muy baratos. Y la otra ventaja es que los paneles, podemos agarrar un panel pequeño e instalar, o podemos instalar varios, son muy modulares. Las plantas solares térmicas, para que sean competitivas económicamente, tienen que ser muy grandes. Entonces, funcionan en gran escala, pero no funcionan muy bien en pequeña escala. Como la electricidad ha sido muy barata, la de fotovoltaica, eso no ha dado mucho chance. Pero sí hay un hecho que no se ha tomado suficientemente en cuenta, y es esto de la capacidad de generar electricidad durante la noche. Las plantas fotovoltaicas sí la tienen, pero necesitan almacenar en baterías, y aún hoy en día el almacenar electricidad en baterías es mucho más costoso que almacenar
un fluido caliente en un tanque bien aislado. Entonces, digamos que la razón es de que no han tenido tanta importancia todavía, aunque hay países en que hay muchas, por ejemplo en España, en China se están desarrollando muchas. Entonces la razón es que les ha costado competir contra su hermano el panel fotovoltaico, ¿no? Pero a medida que se va requiriendo más energía renovable y que va siendo más importante la confiabilidad de la entrega de la energía, eh, porque si tenemos muchas celdas solares y no tenemos respaldo, la energía se vuelve muy variable. Entonces, a la medida que va siendo más importante la confiabilidad de la energía, estas plantas se van volviendo mucho más importantes, ¿no? Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al maestro Garbuza, si gusta hacer la pregunta que escribió ahí en el chat. Perdón, sí, es que como estoy viendo la presentación. Hola, hola, buenas tardes, un gusto y muchas gracias por la invitación a este tipo de eventos que son tan importantes y tan enriquecedores. Bueno, yo más que nada es pues, saber o conocer cuáles son las perspectivas para los próximos años en materia de infraestructura. Si se va a ampliar la inversión en este tipo de tecnologías para generar las llamadas energías limpias, o cuál es su punto de vista con respecto al futuro inmediato. Se va a seguir ampliando, o sea, ya estamos entrando en una espiral en que esto no se va a detener. Hubo un poco, la verdad es que creo que esta gráfica se alcanza a ver y es muy interesante. Déjeme retroceder. Ha venido creciendo la energía renovable en general y ha venido creciendo en parte por las políticas para disminuir el cambio climático, pero en parte también por el bajón de costo. Pero fíjense cómo aquí hay un pico de disminución del consumo de todos los tipos de energía. Y fíjense qué años son. O sea, estos bajones tienen que ver con disminución de la actividad industrial posterior a, o sea, la pandemia del coronavirus dejó secuelas que dejaron lenta la actividad industrial y entonces, por ejemplo, hay un bajón. Entonces eso también afectó a las energías renovables. Pero si se fijan, estas franjas de energías renovables se van volviendo cada vez más anchas y lo van a seguir haciendo. Entonces, lo que yo decía, como podemos observar las curvas de los combustibles fósiles, cómo se empiezan a estancar. Entonces, como decía, la previsión de la Agencia Internacional de Energía, que es una previsión y puede ser discutible, pero al final indica una realidad, es que en esta década se espera que se frene el consumo de combustibles fósiles. O sea, no quiere decir que de un día para otro vamos a dejar de consumir gasolina o simplemente quiere decir que cada vez ya no va a seguir creciendo el consumo de esos combustibles y toda la energía adicional que necesitamos va a empezar a salir de energías renovables. Entonces, por ejemplo, el gobierno de México sí lo está tomando en cuenta con, por ejemplo, el desarrollo de esta planta solar de Puerto Peñasco, que es una cosa enorme, pero que no es la única. O sea, hay planes para desarrollar varias de este tipo de plantas. Y además hay todo un énfasis muy interesante del nuevo gobierno de México en ir hacia las tecnologías renovables, a la conciencia que necesitamos hacer esa transición. Entonces, mi visualización es que sí vamos hacia allá. Un poco la pregunta, como siempre, es cómo logramos que la industria nacional participe y no terminemos importando todo, ¿no? Ciertamente los paneles fotovoltaicos es tecnología que requiere instalaciones muy complejas y entonces esa casi en su mayoría pues se va a producir en el extranjero. Pero los concentradores solares pues se basan, muchas de sus componentes sí son algo que se produce a nivel nacional, se basan en el vidrio, en el acero, en motores, en fin. Entonces hay un potencial para que haya producción nacional de este tipo de cosas. Y no se diga también, como decía yo, los calentadores solares de agua que se producen en México y se exportan y al mercado estadounidense y además se están involucrando mucho en procesos industriales. México es uno de los países que destaca por la aplicación de calor solar a la industria. Y digo, eso que todavía es poco, o sea, hay un margen de crecimiento y ese margen se va a desarrollar en los próximos años, ¿no? Entonces yo veo un buen futuro para la energía solar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Yo tengo otra por ahí, doctor, aprovechando. La geometría, ¿cuál es la que mejor les ha funcionado? ¿Qué tipo de geometría? Vi unos que eran como parabólicos, vi que unos eran planos, algo, Sí. sobre todo la geometría y un poquito, no sé si tendrá por ahí algunas dimensiones de los experimentos que han hecho,
Bueno, a ver, si pensamos en plantas solares, la geometría que más abunda en el mundo son las de canal parabólico, porque fueron las que se empezaron a probar antes, ¿no? Estas trabajan, como decía, digamos, hay canales parabólicos para usos industriales más pequeños, más baratos, ¿no? Pongamos unidades, no sé, de 4 metros cuadrados, pero y que pueden alcanzar temperaturas, pues no sé, de 120 grados, cosas así. Y están estos otros que tienen, fíjense, la apertura, o sea, el ancho del colector es del orden de los 6-7 metros y son filas de, no sé, de 100 metros de largo, por ejemplo, ¿no? Claro, son colectores individuales que se ensamblan para formar una sola fila, ¿no? Entonces son plantas muy grandes, pero también hay estos colectores, como decía, más pequeños, creo que estaban por acá, estos, ¿no? Ya se están, estos sí tienen una apertura, si no me acuerdo mal, como de un ancho como de 1,5 metros, o sea, no son muy grandes y ya se están empezando a comercializar bastante en México por una empresa mexicana, ¿no? Entonces, esta es la tecnología que más se ha ensayado y por lo tanto es ahorita la más confiable. Ahora, bueno, no, más todavía confiable los colectores solares planos que ya tienen más de un siglo usándose, ¿no? Para el calentamiento de agua. Y estos típicamente pues miden, no sé, un par de metros cuadrados o, no sé, 1,5 metros, depende, ¿no? Del diseño. Eh, y, eh, por ejemplo, este plato que vemos acá, este debe medir unos 8 metros de diámetro. En fin, los campos de torre central son los más grandes y estos campos sí, pues estamos hablando de acá de cientos o miles de helióstatos y cada helióstato de estos que vemos aquí, su área es de 9, puede ser como de 9 por 9 metros o incluso de 11 por 11. La torre, esta que vemos acá, no sé si viene el dato, pero mide más de 100 metros de altura. Entonces, digo, puede haber desde lo muy pequeño hasta lo muy grande. Y para que funcione bien, sea más costeable la electricidad de este tipo de plantas, sí necesitamos pues áreas muy grandes de colectores, ¿no? Entonces, aquí vemos que viene el dato, cada helióstato es de 140 metros cuadrados. Entonces, sí, va a depender de la aplicación, el tamaño, las dimensiones óptimas. Eh, y si hay una modularidad, por ejemplo, si yo pongo varios colectores de canal parabólico en fila, uno detrás de otro, lo que hago es que a medida que va circulando, en este caso, el agua, se va calentando, calentando, calentando hasta que eventualmente se llega a convertir en calor. Ahora, si yo uso un colector más corto, el agua al pasar a través de ese segmento de colector se va a calentar menos. Entonces va a depender mucho de la aplicación, pero también de la potencia que se requiere. Puedo poner una fila de colectores o puedo poner 100 filas de colectores, todas iguales, ¿no? A la salida de cada fila la temperatura es la misma, pero lo que cambia es la cantidad de vapor que yo voy a generar si tengo una fila o tengo 100 filas. Entonces sí, es muy variable. Muy bien. Otra pregunta que yo tengo, doctor, disculpe, aprovechando yo aquí la Sí. conferencia. Eso, bueno, hay otra pregunta. A ver, le doy mejor la palabra al maestro José Antonio Hernández Gálvez. Bueno. Sí, es que tiene bloqueado su micrófono. Está bloqueado. Ya creo que ya se oye. Sí, ahí le escucha. Sí, mi saludo para todos los que están presentes en esta conferencia. Doctor, hemos estado escuchando que se habla de energías renovables. Dentro de las energías renovables es de gran importancia las energías eólicas offshore. Sobre ese tipo de energía tengo dos preguntas que hacer. La primera tiene que ver con qué futuro tiene México a corto o a largo plazo sobre la implantación o el desarrollo de este tipo de energía. Y la segunda pregunta tiene que ver si ya en México tiene algunas zonas identificadas como zonas apropiadas o factibles para la implantación de parques eólicos offshore. Sí, ahí me agarro un poco fuera de la jugada porque no es mi especialidad, entonces pues, corro riesgo de mentir. Mi impresión, pero obviamente yo les puedo dar el dato de algún colega que sabe mucho más de esto. Mi impresión es que no hay tantos sitios adecuados para la eólica mar afuera, digamos, offshore. Y es porque
el problema es que pues tiene que ver mucho con qué tan rápido cae el nivel de la plataforma continental, ¿no? Por ejemplo, en el Pacífico, en casi todos lados, es muy brusca la caída, ¿no? Entonces entendería yo que cimentar este tipo de turbinas eólicas se vuelve muy complicado. Habría que ver en el Golfo de México, pero lo que no me queda claro que haya tantos lugares con un viento tan interesante, ¿no? En el Golfo de México, pues sí, se puede cimentar a mucho más distancia de tierra, ¿no? Pero no me queda claro que haya tantos lugares. Sí hay buenos lugares tierra adentro, pero sí mentiría si doy así como un dato categórico y no estoy seguro de que esté tan estudiado ese potencial todavía. Está bien, gracias, doctor. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo tengo otra pregunta, doctor, aprovechando ya, por si, aprovechando aquí, fíjese que, ya ve que usted nos comenta de los colectores solares que pueden llegar a tener altas temperaturas. Ya ve que la temperatura, lógicamente, una diferencia, si yo pusiera dos metales distintos, podría generar corriente eléctrica. Mi pregunta sería, ¿podríamos aprovechar estas ideas que usted trae como para hacer un refrigerador? Al generar corriente eléctrica, pues lógicamente podemos utilizar algunas celdas Peltier o algo así. Y la número dos es, ¿podríamos evaporar el agua? Me perdió un poco la señal. ¿Podríamos evaporar el agua y qué más? Sí, mi primera pregunta es, al tener tanta alta temperatura, yo podría generar corriente eléctrica. O sea, entonces podría yo utilizarla como para un refrigerador solar o algo así. Y número dos es, si yo puedo evaporar el agua de mar, por ejemplo, para buscar un tipo de desalinización. Sí, a ver, con respecto a la desalinización, es una tecnología que también tiene, no la mencioné, pero también tiene tiempo que se ha desarrollado. Particularmente hay sistemas de pequeña capacidad que se llaman casetas solares, que permiten destilar agua a un ritmo pues relativamente bajo, pero son de muy bajo costo esos sistemas. Por otro lado, hay sistemas basados ya en otros esquemas más complicados que se llaman multiefecto, que son más complicados técnicamente, pero son más eficientes y entonces también sirven para plantas de gran capacidad. Hoy en día todavía a estas tecnologías les cuesta competir con la ósmosis inversa. O sea, la ósmosis inversa lo que usa es electricidad. Entonces, incluso habría que ver eventualmente en una competencia qué tecnología llega a ser más atractiva, si la térmica o supongamos la fotovoltaica para generar electricidad para plantas de ósmosis inversa, ¿no? En cuanto al uso de celdas Peltier, ha habido algunos estudios sobre celdas termoiónicas y termoeléctricas, digamos, ¿no? Digamos, el termoiónico es más complejo, pues porque sí requiere como vacío, en fin, entre los electrodos. El termoeléctrico es más prometedor. Ahí la impresión que yo tengo es que todavía le costaría competir en eficiencia. Las celdas Peltier son muy buenas para el calor, para utilizar calor residual, ¿no? De baja temperatura, pero no estoy muy seguro de que mejore mucho el rendimiento con la alta temperatura, pero no es algo que se haya intentado, digamos, extensivamente, que haya tantos estudios. Muchas gracias, doctor. Entonces, si no hay otra pregunta, jóvenes, alguien que quiera hacer otra pregunta, para darle las gracias al doctor, y luego se entrega virtualmente de su constancia. Gracias. Mire, aquí le hago entrega del diploma. Este es por parte de la Universidad Olmeca, en nombre de nuestro señor rector, don Emilio de Garza de Monteverde, así como también de las instituciones que nos apoyan en este programa, como es el Instituto Universitario de Yucatán, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, así como también el Cobatán número 28, que está con nosotros también colaborando. Le otorgamos el reconocimiento al doctor Camilo Arancibia Bulnes por su participación como ponente en la conferencia de energía solar en el marco del programa Días de la Ciencia, que pertenece al programa, lo que llamamos Domingos de la Ciencia, que actualmente el director es el doctor Alejandro de las Peñas, actualmente, que antes era el doctor Raimundo Sea, que todos le mandamos un fuerte abrazo y siempre estaremos agradecidos por todo el apoyo, y que básicamente nos van a mandar el programa Domingos de la Ciencia, otro diploma para usted, doctor. Gracias. Quiero agradecer, también quiero aprovechar la oportunidad para, pues ojalá que haya una segunda plática de energía solar, porque de verdad que nos quedamos, bueno, en lo personal, yo me quedé muy, pues